Aramayo dice que no hay ruptura diplomática. Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia. Primera tensión diplomática del gobierno de Rodrigo Paz Pereira a 6 meses de gobierno. Bolivia acaba de abrir un nuevo frente ahora, el diplomático. Esto en medio de una de las coyunturas políticas más tensas de los últimos años. La expulsión de la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, no solo es un incidente protocolar. Esto revela cómo la crisis interna boliviana ya comenzó a impactar en la política internacional de la región. Todo a raíz de un pronunciamiento o de varios pronunciamientos del presidente colombiano Gustavo Petro sobre las protestas que se realizan en Bolivia, que demandan últimamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Y ese dato lo confirmó el canciller boliviano Fernando Aramayo. Queremos que quede claro, esto no significa que rompamos relaciones diplomáticas, y menos aún que desconozcamos los lazos fuertes de fraternidad y amistad que unen al pueblo colombiano con el pueblo boliviano. Esto queda para nosotros intacto, pero naturalmente no podíamos quedar silentes frente a este tipo de criterios, de acciones, de comunicados que son una injerencia absoluta y plena e inaceptable sobre la política interna de Bolivia. Aramayo dice que no hay ruptura diplomática. Afirma que solo suspendieron las relaciones bilaterales. Además, informó que se llamó al equipo diplomático que se encuentra en Colombia para conocer más en detalle lo que sucedió. Para mostrar también el rechazo a las declaraciones del presidente colombiano. ¿Pero qué fue lo que molestó realmente al gobierno boliviano para tener esta acción? Primero, emitir un criterio sobre una situación política interna. Segundo, descalificar que el gobierno está haciendo una denuncia internacional sobre hechos que están buscando desestabilizar la democracia en Bolivia. Tercero, que se genere un calificativo de protesta social legítima a hechos que riñen contra el orden constitucional en Bolivia. Cuarto, que se hayan utilizado términos que riñen contra el derecho internacional, la Carta Interamericana, convenciones internacionales como la Convención de Viena. Quinto, que se haya manifestado de forma reiterada que la acción del gobierno está por encima de los derechos humanos. Es decir, si usted lee con detenimiento, y cualquier persona que tenga conocimientos básicos del derecho internacional se va a dar cuenta que las acciones y los criterios emitidos van completamente en contra de todo lo que corresponde a la diplomacia. Además, en las últimas horas, el presidente Petro emitió declaraciones al medio de comunicación Caracol Radio diciendo que en Bolivia hay un pueblo en las calles al que están matando y un gobierno que está cuestionado por el pueblo boliviano. Ante ello, el presidente colombiano Gustavo Petro se ofreció voluntariamente de intermediario para, como dice él, un diálogo, porque si no se acercan las partes, la consecuencia puede ser una masacre de la población boliviana, manifestó. Siendo el tono de su mensaje, esperaríamos que también endose las actitudes pedófilas del expresidente Morales, porque solamente faltaría ese pronunciamiento para que el corolario esté completo. En principio, no ha habido ni una sola muerte causada por militares o por policías bolivianos, no han usado arma letal en absoluto, por el contrario, los bloqueos han impedido de manera explícita brindar asistencia médica y ha provocado 3 muertes ya esta acción deshumanizante de estas marchas. Tercero, es muy fácil mostrar en redes sociales o buscar los pronunciamientos de quienes están liderando muchas de estas marchas y cuya única petición es la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Cuarto, pueden ustedes observar, y qué bueno que el presidente Petro esté mostrando de manera clara cuál es su posición, porque se ha robado negocios particulares, se ha atacado a personas de la tercera edad, se ha atacado incluso a personas con síndrome de Down en acciones de protesta. Me imagino que se refiere a estas acciones y en todo caso esto es lo que el gobierno tiene que proteger. El Estado boliviano tiene toda la potestad de dar seguridad a sus ciudadanos. Por lo tanto, las declaraciones del presidente Petro muestran un total y pleno desconocimiento de lo que está aconteciendo en el país y se está pronunciando de manera
reiteradas sobre situaciones que es evidente que desconoce y con afirmaciones que dañan la legitimidad de la protesta incluso que se está llevando adelante en el país. Los muertos, repito, se han dado por los bloqueos y las marchas. Entonces, lo que él está comunicando a la comunidad internacional carece completamente de veracidad y esto ya tiene claridad en tanto la intención de desinformar y de más bien hacerse parte de estas protestas lideradas por el expresidente Evo Morales, que lo que buscan es desestabilizar la democracia en Bolivia. ¿Cómo se puede entonces generar credibilidad sobre una intención de ser facilitador de diálogo y de mediador cuando se rompe el principio básico de no mantener neutralidad y por el contrario asumir ya una opinión sesgada y haber tomado una posición con un juicio de valor que es completamente equivocado? Aunque las declaraciones de Petro fueron interpretadas por sectores del oficialismo como una intromisión en asuntos internos, el conflicto va mucho más allá de una disputa verbal entre gobiernos. Lo que ocurrió refleja tres dimensiones de fondo: la fragilidad política interna de Bolivia, la creciente polarización ideológica en América Latina y el uso de la diplomacia como herramienta de presión política. Entonces, ¿podrá Petro intermediar en el conflicto? Una persona que está emitiendo información falsa sobre la situación de un país, que está emitiendo criterio para sesgar la posición, ¿usted cree que una persona con puede actuar como mediador? Revise el manual básico de la mediación, que es restablecer la comunicación y la confianza entre actores como un tercero imparcial, que es aceptado por ambas partes. Ese es el concepto básico de la mediación. Bajo esa premisa es imposible pensar que esas declaraciones puedan siquiera ser imaginable que una actuación... Ante todo este problema es importante conocer cuál es la versión del gobierno de Rodrigo Paz sobre lo que a su parecer está sucediendo. A ver, escucha. Desde febrero se inició un proceso de diálogo y negociación con sectores que demandan una respuesta del gobierno y del Estado frente a 20 años de postergación de demandas sociales. Y naturalmente hemos iniciado un diálogo con todos estos sectores, pero en muchos casos las demandas están proponiendo acciones a muy corto plazo que, dada la situación de contracción del espacio fiscal, de completa ausencia de reservas internacionales netas prácticamente, una inflación de 2 dígitos, una situación de informalidad que alcanza el 86% del mercado laboral informal, en 6 meses ha sido muy difícil de revertir. El gobierno saliente del exministro del presidente Morales dejó quebrado al Estado con deuda flotante muy elevada y con una estructura de corrupción enquistada en la vena más íntima del Estado. Estas han sido las primeras acciones que hemos llevado adelante y naturalmente se está aprovechando esta movilización que el presidente Morales ha sacado a las calles pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz para sumar otras agendas que lamentablemente han sido presa, y en esto hay que ser muy claros, de un proceso de desinformación sistemático y estructural. El presidente Morales incluso ha salido a denunciar procesos inexistentes de privatización, de incremento a los tributos, aspectos que son completamente falsos, y naturalmente la población ha entendido que estas podían ser acciones reales y ha salido a manifestarse. Hemos firmado ya una veintena de acuerdos, hay sectores que se han desmovilizado, pero es imposible que un Estado pueda luchar contra recursos de economías ilícitas que están financiando estas movilizaciones y que son fácilmente verificables. Ustedes vean en las filmaciones que en los últimos días han circulado, grupos armados que están circulando en las calles, el daño al ornato público, el uso de dinamita, cuando los policías solamente están usando mecanismos de disuasión. Entonces, las imágenes que ustedes mismos están mostrando son elocuentes. Vean ustedes la fuerza policial frente a ese contingente de gente que lanza dinamitas, piedras. Esto es completamente... En momentos de alta conflictividad social, movilizaciones, cuestionamientos institucionales y tensiones políticas, cualquier pronunciamiento extranjero puede ser interpretado, como en este caso, como un intento de deslegitimar al gobierno o influir en la opinión pública interna. Porque históricamente los gobiernos bajo presión interna suelen endurecer su discurso frente a actores externos para consolidar apoyo interno y reforzar de alguna manera la narrativa de defensa nacional. En América Latina esto no es nuevo.
Varios gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, recurrieron a conflictos diplomáticos cuando enfrentaban desgaste político interno. Aquí es donde aparece el primer punto clave. La crisis boliviana dejó de ser únicamente un problema doméstico y comenzó a convertirse en un asunto regional. Las declaraciones de Petro no ocurrieron en un vacío también. Colombia observa con preocupación el deterioro político e institucional en varios países de la región, especialmente cuando existen denuncias de persecución política, confrontación social o pérdida de legitimidad estatal. Petro además pertenece a una corriente política latinoamericana que suele pronunciarse sobre procesos internos de otros países cuando considera que existe riesgo de ruptura democrática o conflictividad social creciente. Pero también existe una contradicción importante. Muchos gobiernos latinoamericanos defienden el principio de no intervención. Y esto sucede cuando son cuestionados, pero al mismo tiempo opinan sobre procesos políticos externos, cuando coinciden ideológicamente o cuando buscan posicionamiento regional. Es decir, la diplomacia latinoamericana muchas veces se mueve más por afinidades políticas que por principios consistentes. ¿Recuerdan los 2 aviones Hércules que, según el gobierno boliviano, vinieron para implementar un puente aéreo que transportaría alimentos de Santa Cruz de la Sierra hacia la ciudad de La Paz? Pues las aeronaves enviadas por el gobierno argentino de Javier Milei a Bolivia han sido objeto de una grave denuncia por parte de figuras de la oposición boliviana. Esta oposición afirma que las aeronaves transportaban material antidisturbios y gases lacrimógenos en lugar de la ayuda humanitaria que declararon las autoridades. Ese detalle no se le escapó al presidente colombiano. Esto escribió en su red social. La colaboración de Milei con la represión al pueblo de Bolivia se parece a cuando Hitler ayudó a Franco con bombardeos alemanes nazis. Ahora, esta es mi hipótesis de posibles escenarios. Primer escenario. El conflicto diplomático se enfría rápidamente y queda reducido a un gesto político temporal. Ambos gobiernos podrían evitar una escalada mayor para no deteriorar relaciones bilaterales y preservar canales regionales de diálogo. El segundo escenario podría ser: la crisis política boliviana continúa profundizándose y más actores internacionales comienzan a pronunciarse. Pero si aumentan las protestas, la confrontación institucional o las denuncias políticas, Bolivia podría entrar en una etapa de mayor aislamiento diplomático y tensión regional. Y por último, el tercer escenario que considero puede ser: la confrontación externa termina siendo utilizada dentro de Bolivia como mecanismo de cohesión política. En contexto de crisis, algunos gobiernos han fortalecido sus discursos nacionalistas para reagrupar apoyo interno frente a un supuesto enemigo externo. En conclusión, la expulsión de la embajadora colombiana no es un hecho aislado. Es una señal de cómo la crisis boliviana ya comenzó a cruzar fronteras. Y cuando los conflictos internos empiezan a convertirse en disputas diplomáticas internacionales, eso normalmente significa que la estabilidad política de un país está entrando en una fase mucho más delicada. ¿Tú has hecho tu análisis sobre la coyuntura boliviana? Hazlo a ver si coincidimos. Y escríbelo, comenta.